El cambio forma parte integral de nuestra realidad. Solo tenemos que mirarnos al espejo. Algunos ya prefieren sacar de en medio los espejos porque el tiempo nos va pasando factura y ya no lucimos como un día lo hicimos, ya no nos parecemos a lo que un día nos parecíamos. Hay movimientos que en el pasado realizábamos con toda facilidad, pero ahora nuestro cuerpo es otro. Y si por la mañana hicimos un esfuerzo, por la tarde lo vamos a pagar. Lo que resulta evidente es que no solamente cambiamos nosotros, también cambian nuestras circunstancias. Las personas cambian de país, cambian de región, cambian de ciudad, cambian de barrio, cambian de casa. Las personas cambian de aficiones, cambian de dieta, porque la que siguen no funciona o funciona demasiado bien. Las personas cambian de trabajo, a veces voluntariamente, a veces forzosamente. Las personas cambian de amistades y posiblemente aquellos con los que un día te relacionabas ya no forman parte de tu vida o si forman parte de tu vida están dentro de otra escala de afecto y valores. Las personas cambian de iglesia y no necesariamente la iglesia donde uno viene a los pies de Cristo es la iglesia donde uno termina su andadura aquí en la tierra para encontrarse con Cristo. Lo que en un momento de nuestra vida forma parte esencial del día a día de nuestra realidad, con el tiempo se vuelve un recuerdo lejano, difuso, abstracto. No podemos tan siquiera ni recordarlo con claridad. El cambio forma parte de nuestra realidad. Pero que los seres humanos cambiemos no es algo necesariamente malo. De hecho, la Escritura nos informa que es precisamente un gran cambio, el mayor de todos, el que tiene lugar en la vida de los que han sido verdaderamente impactados por el Evangelio. Un cambio de naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un cambio de estilo de vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un cambio de propósitos. Para mí, el vivir es Cristo y fíjate lo que te digo, el morir es ganancia. Un cambio de principios, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. El creyente genuino, no el que dice ser creyente, el creyente de verdad, aquel que ha sido tocado por la mano de Dios, aquel que ha visto a Cristo y ha caído rendido a sus pies en arrepentimiento y fe, está siendo progresivamente transformado. Día a día deja de ser lo que un día fue para llegar a ser lo que nunca ha sido. Somos llamados a cambiar, somos llamados a crecer no de cualquier manera ni en cualquier dirección, como estos arbolitos que los compramos y si no tenemos cuidado van a terminar tendiendo hacia un lado o hacia el otro. Nosotros somos llamados a crecer en semejanza a Cristo, a imitarle solo a Él, a anhelarle solamente a Él, a honrarle solo a Él. Y eso inevitablemente va a producir cambios. Va a producir cambios en nuestra manera de pensar. Va a producir cambios en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de vivir. El cambio es parte integral de cualquier persona, de la vida de cualquier persona. Pero si tú eres un hijo de Dios, si realmente has nacido de nuevo, el cambio no es una opción para ti.
Se trata más bien de un requisito esencial. Es un factor determinante para entender verdaderamente si sigues a Cristo o si lo que sigues son ideas, nociones, pensamientos, quizás acerca de Cristo, pero no a Él. En esta mañana quisiera invitaros a abrir vuestras Biblias a un versículo que se encuentra en la epístola a los Hebreos. Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Porque en este texto nos encontramos con el único que no cambia, ni ha cambiado, ni cambiará. Y esto, lejos de ser un problema, como lo sería si estuviésemos hablando de ti y de mí, se convierte en una fuente de consuelo insuperable para el creyente. Viene a ser todo un bálsamo de paz para nuestras almas, si realmente somos del Señor. Vamos a leer el texto, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Me he fijado un objetivo para este día, y es que todos salgamos de aquí sabiéndonos este versículo de memoria. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y si te vas de este lugar sabiendo este texto de memoria, habremos cumplido el objetivo. Porque este pasaje, bien entendido, bien aplicado, es una fuente de consuelo para el creyente, viene a ser un bálsamo de paz para nuestras almas si realmente somos del Señor. En el versículo 7 de esta carta, en el capítulo 13, Hebreos 13, 7, se nos invita a considerar a nuestros pastores. Dice el texto ahí, dice el autor: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Somos llamados, el texto así nos lo dice, a poner nuestros ojos en aquellos que predican y enseñan la palabra de Dios. No con el fin de adorarlos o venerarlos como si fueran superhombres, pero sí con el fin de poder seguirles, de poder imitarles en aquello que predican, pero también en lo que viven. Y sin embargo, llegado a este momento y como marca de genuina conversión, que es el tema que ha venido desarrollando el autor en este capítulo 13 de la epístola a los Hebreos, ha venido señalando marcas, ha venido señalando puntitos que nos ayudan a seguir la línea, señales de una vida cristiana legítima. Llegados a este momento, el autor quiere que entendamos que nuestra devoción y nuestro interés principal como cristianos no está en Pedro, ni está en Pablo, ni en ninguno de los apóstoles, no está en Tertuliano, ni en Agustín, no está en Lutero, ni en Calvino, ni en Spurgeon, de los que muchos hablan y de los que poco han leído, por cierto. No está en aquellos hombres de Dios que Él ha puesto para conducir el rebaño en medio nuestra. Y damos gracias a Dios por todos y cada uno de ellos. Han sido y son y serán instrumentos en las manos de Dios para guiar y para ayudar a la iglesia de Cristo. Y debemos orar por ellos y debemos orar para que Dios levante más ancianos y pastores en medio de nosotros. De hecho, fíjate lo que dice el versículo 17 de este capítulo 13. Dice ahí, Hebreos 13, 17... obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. El texto es claro, debemos honrar, debemos obedecer, dice el autor, a aquellos que nos instruyen en el Señor, pero finalmente todo lo que sus siervos hacen es apuntar a Cristo, con su enseñanza y también con sus vidas. Por eso, como Pablo lo hizo, todo siervo fiel puede decir con confianza, sin ruborizarse,
imitadme a mí en la medida en la que yo imito a Cristo. Seguidme a mí, pero solamente en la medida en la que yo sigo a Cristo. Y por eso aquí, y como prueba, y como marca, como señal de obediencia al Señor, el autor de Hebreos quiere dirigir nuestra mirada no a cualquier pastor, sino al pastor de las ovejas. Porque puede que fracasen los pastores de carne y hueso, y fracasarán, pero hay uno en quien podemos confiar. Hay uno en quien podemos descansar. Hay uno en quien podemos continuamente animarnos y refrescarnos, sabiendo qué clase de guía es el que nos guía. Aunque los guías de carne y hueso pudieran fallar, sabiendo qué clase de rey es el que nos gobierna. Aunque los reyes de carne y hueso pudieran, y sin duda lo hacen, errar. Y aquí, en este texto, se nos va a argumentar por qué Él sí es digno de nuestra confianza, por qué en Él sí podemos descansar, por qué a Él sí podemos esperarlo. Y la razón principal es que toda criatura cambia y ha de cambiar, a veces para bien y muchas veces para mal. Pero Cristo, vamos a ver si ya nos lo hemos aprendido, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Hablamos de cambio climático, hablamos de cambio social, hablamos de cambio de hora, pero Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Las modas y las tendencias varían, las creencias cambian, las filosofías cambian, las religiones cambian, pero Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y esto tiene al menos 4 implicaciones que son las que quisiera traer delante de vosotros en esta mañana. Son las siguientes, las voy a mencionar todas juntas y luego iremos desarrollando cada una de ellas. Lo primero que este texto nos va a indicar es que si Cristo no cambia, sus atributos tampoco cambian. Si Cristo no cambia, su autoridad tampoco cambia. Si Cristo no cambia, su actividad tampoco cambia. Si Cristo no cambia, su actualidad tampoco lo hace. Comencemos hablando por la primera de estas 4 implicaciones que este texto nos provee. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por eso sus atributos no cambian. Y algunos se estará preguntando, bueno, ¿qué es eso de un atributo? Hace tiempo que dejamos de estudiar, algunos seguimos estudiando, pero la mayoría han dejado de estudiar y el colegio queda muy atrás, es parte de un oscuro pasado, hace mucho que ya les dieron sus últimas notas y no quieren ni revisarlas, y el atributo formaba parte de eso que se estudiaba en la clase de lengua, que nos hablaba acerca de, que nos señalaba ciertas cualidades, ciertas propiedades que hacen que algo sea lo que es y no otra cosa. Y si pensamos específicamente acerca de Jesucristo, sus atributos son esas cualidades, son esas propiedades que hacen que Él sea algo y no otra cosa. Lo que sucede es que en nuestro caso, si hablamos de nuestros atributos, si hablamos de nuestras cualidades, si hablamos de nuestras propiedades, para que lleguemos a ser lo que somos, es necesario que cambiemos. Necesitamos aprender y eso implica cambios. Necesitamos experimentar y eso implica cambios. Necesitamos fracasar o tener éxito y eso también implica cambios. En otras palabras, necesitamos tiempo y necesitamos cambiar. Pero cuando observamos lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo, nos damos cuenta de que Él es distinto. El tema principal a lo largo de esta epístola a los Hebreos no es otro que la superioridad de Jesucristo. Jesucristo es superior a los hombres, no importa de cuál estemos hablando.
Jesucristo es superior a los seres espirituales, ya sean en el cielo o en el infierno. Jesucristo es superior al orden creado. No hay nada en el universo que se equipare al autor y creador del universo. Jesucristo es superior a cualquier rito o religión, entre otras cosas porque Él no tiene ni principio ni final. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el final. Toda existencia comienza con Él y todo final depende de Él. Cristo nunca puede ser menos de lo que siempre ha sido y no puede ser más de lo que siempre ha sido. No ha necesitado cambiar nada de su persona. No ha tenido que corregir o corregirse nunca. No ha tenido que modificar ningún rasgo deshonesto o torcido en su carácter. No ha mejorado ni empeorado con los años. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no es una criatura más. No pertenece a esa larga lista de seres creados. Es único en su especie, es el autor y consumador de la fe, porque es el autor y consumador de la vida. Él es todo lo que somos o podemos llegar a ser. Él es más de lo que nuestra mente puede retener. Él existía antes de que el tiempo existiese. Él había ordenado todas las cosas antes de que ellas viniesen a ser. Él es el que sustenta lo que ha sido, lo que es y lo que será. Y si estamos despiertos y aquí respirando en este momento, es porque Él así lo permite. Él es Dios. Y solamente Él es Dios. Y como Dios que es, dice la Biblia que Él es siempre omnipotente, siempre misericordioso, siempre fiel, siempre lleno de gracia, siempre santo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos llegar a esta conclusión? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros de que esta no es mera especulación? Porque de la misma forma que Santiago dice que en Dios no existe cambio, ni sombra, ni variación, este texto nos confirma que en Jesucristo tampoco. No hay un día en el que Jesús sea más fiel que otro. No hay una tarde en la que Cristo muestre más misericordia que en otra. Él es siempre igual, perfecto, inmejorable, insuperable. Y esto de conocer acerca de los atributos de Jesucristo, de los atributos de Dios, no es algo solamente para teólogos. No es algo solamente para cierta élite en la iglesia, particularmente los jubilados y los que trabajan en casa, que parece que tienen más tiempo libre. Aunque los jubilados y los que trabajan en casa te dirán que no tienen ningún tiempo libre. Pero esto de aprender más acerca de Jesucristo no es algo solamente para los certificados o los estudiantes del certificado de estudios bíblicos que tanto abundan entre nosotros y que ahora están leyendo la Biblia como nunca antes lo habían hecho. Esto de conocer acerca de los atributos de este Cristo es importante para todo aquel que dice ser un seguidor de Cristo, porque es en base a lo que Él es en base a sus atributos, a sus propiedades, a sus cualidades, que podemos conocerle. Es en base a sus atributos, a sus cualidades, a sus propiedades, que podemos adorarle. Es en base a sus atributos, a sus cualidades, a sus propiedades, que podemos estar seguros de que nuestra confianza en Él y para con Él no es un invento, no es cosa de brujas, no es un cuento chino, con todo el respeto del mundo para los chinos. Si es por medio de sus atributos, de sus propiedades, de sus cualidades que conocemos a Cristo, que confiamos en Cristo, que estamos en condiciones de adorar a Cristo, entonces conocer sus atributos, conocer sus cualidades, sus propiedades, se convierte en una prioridad para nosotros. Debemos conocerle. Esto no es opcional. Es una necesidad de lo profundo de nuestro alma y de nuestro ser.
Porque dice la Escritura que es el pueblo que conoce a su Dios, que se movilizará, que se pondrá en marcha, que actuará. Y solamente en la medida en la que conocemos al Señor sabremos hacia dónde dirigirnos. Solamente en la medida que conocemos al Señor sabremos hacia dónde nos estamos dirigiendo en este momento. En estas fechas de Navidad muchos ultiman la compra de los últimos regalos. Algunos todavía no han empezado, pero hay esperanza. Te puedes cambiar a los reyes en cualquier momento. Está claro que cuando compramos regalos no siempre acertamos, pero lo que está claro también es que en la medida que conocemos más a la persona que vamos a honrar entregándole un regalo, será más fácil acertar. Solamente en la medida en la que conocemos al Señor podremos honrarle como Él merece. Podremos servirle como a Él le agrada. Y a Dios no le vale cualquier cosa. Quitémonos esto de la cabeza. A veces cuando en la iglesia algo no sale como nos gustaría o como lo hemos preparado, decimos eso de, bueno, es para el Señor. Precisamente por eso tenemos que tener sumo cuidado en cómo lo hacemos. Algunos se esmeran muchísimo en el servicio en su casa, pero llegan aquí y todo vale. Algunos van hasta el más mínimo detalle cuando invitan a alguien a comer o a merendar, pero cuando se trata del Señor no importa que todo esté por en medio. Es simplemente una ilustración. Pero leamos el Antiguo Testamento y démonos cuenta de que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que en el Nuevo Testamento y es muy riguroso a la hora de evaluar quiénes van a entrar en contacto con Él. No nos vale cualquier cosa. Y si nos parece que el Dios del Antiguo Testamento era exigente, es porque no hemos entendido el Evangelio. Porque el Nuevo Testamento dice que ninguno de esos sacerdotes en realidad puede hacer absolutamente nada para favorecer nuestra entrada a la presencia de Dios. Solamente hay uno que puede conseguir lo que nadie más puede obtener, y es que tú y yo podamos entrar en la presencia de Dios como dignos de permanecer ahí y adorar al que merece toda nuestra adoración. Así que no pensemos que vale cualquier manera o que nos vale cualquier esfuerzo. No caigamos en la trampa en la que cayó Caín, pensando que, claro, como él era pastor de ovejas, era labrador, su hermano era el que era pastor de ovejas, podía entregar unas verduritas y Dios iba a quedarse feliz de la vida. Dios no es vegano. A Dios no le gustan las verduras. Hemos de tener cuidado en pensar que simplemente porque somos sinceros Dios va a recibir lo que presentemos delante de Él. ¡No! No tenemos ningún derecho a presentarnos delante de Él. De manera que si hemos recibido el privilegio de hacerlo a través de Cristo, seamos cuidadosos, busquemos agradarle, no le regalemos ese olor fragante que a Él no le gusta. ¿Tú te pondrías esa colonia que alguien te regala en Navidad como último recurso y en realidad no te gusta nada cómo huele ese perfume? Y entonces, ¿por qué a Dios le vas a regalar cualquier tipo de olor fragante pensando que Él lo va a tener que recibir? Porque viene de tu mano, como si tu mano valiese algo, como si tu mano impresionase al Dios 3 veces santo, como si tuvieses algún derecho de poner a un lado su criterio para imponer el tuyo. Necesitamos conocer a Dios. Eso nos revitaliza como esa planta que crece fuerte y llena de vida, pero al mismo tiempo nos coloca en el camino adecuado de presentarnos delante de Él con confianza y la seguridad de que lo hacemos de la manera en la que Él ha establecido y a Él le agrada. Eso nos lleva a la segunda de las implicaciones que encontramos en nuestro texto, que nos animan y también que nos consuelan, porque Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Por eso, sus atributos no cambian y su autoridad tampoco. Su autoridad no cambia. Esta es la segunda implicación. En un sentido, podemos decir que es en base a lo que Cristo es que Él tiene derecho a hacer lo que hace.
Dicho de otra manera, existe una perfecta coherencia entre su persona y sus obras. Es en base a sus atributos, a sus cualidades, que Cristo tiene el derecho de establecer sus planes. Es en base a sus perfecciones que Cristo tiene el poder de llevar a cabo sus propósitos. Y es en base a sus cualidades, a sus perfecciones, que Dios tiene la autoridad para exigir. Él tiene la autoridad para demandar nuestro servicio y nuestra adoración. Y no hay discusión al respecto porque Él es el Señor. Y como Él es el Señor, a nosotros nos queda como criaturas que somos el darnos a Él, el entregarnos a Él, el obedecerle a Él. En Colosenses capítulo 1, Pablo escribe, Él, hablando de Cristo, es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Está diciendo el texto que Él es la autoridad, porque Él es el autor de la autoridad. Está diciendo el texto que Él es el Señor de toda realidad, porque Él es el creador de toda realidad. Todo ha sido creado, dice Pablo, por medio de Él, y no te olvides de la segunda parte, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen o subsisten, como dice la Reina Valera. Dice la Escritura que Jesús es el Señor. Jesús es el Rey. Pero a diferencia de los reyes y gobernantes de nuestro mundo, su dominio es un dominio eterno. Como dijo Nabucodonosor. Muy bien. Gracias, hermano. Él lo dijo. Su reino permanece de generación en generación. Algunos piensan que tienen que dar un paso más. Y después de varios años creyendo en Jesús como su Salvador, toca ya el consagrarse a Él y pedirle que sea también su Señor. Y te dicen que cuando eran pequeñitos hicieron una oración y reconocieron su pecado y lloraron por su pecado y aceptaron el perdón de Jesús, pero que todavía no son muy obedientes. Que a ver si con el tiempo eso cambia. Y en un momento determinado dicen, hoy sí me voy a consagrar. Ha pasado ya tiempo suficiente, creo que estoy preparado para declarar que Jesús es mi Señor. Que nadie se equivoque. Jesús no es una cosa y luego viene a ser la otra. Él es el Señor desde el primer día hasta el último. De manera que nosotros no le nombramos Señor porque Él es Señor, pero sí podemos reconocerlo como tal. Y sí debemos reconocerlo como tal. Jesús mismo les dijo a sus discípulos, vosotros me llamáis Señor y hacéis bien porque lo soy. El autor de Hebreos nos presenta en este texto a este Hijo de Dios como Jesucristo, como el Dios hombre, como el Hijo de Dios y como el Mesías. Él y solamente Él es el sustituto que necesitamos, pero también el sacerdote que necesitamos. Él, solamente Él, es la víctima que puede ser aceptada a los ojos de un Dios santo, pero también es el juez. Él, solamente Él, es el siervo que se humilla dejando su gloria, no su divinidad, como algunos a veces oran. A veces algunos oran y quieren citar el capítulo 2 de Filipenses y dicen, Señor, gracias, hago así porque cogen el micro, Señor, gracias porque dejaste tu divinidad. Jesús no dejó su divinidad porque Él es Dios. Y como hemos aprendido en esta mañana, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Si Dios puede dejar de ser Dios, entonces ese no es el Dios de la Biblia. Él no dejó su divinidad, pero Él sí se humilló. Y dice la Escritura que se humilló hasta lo sumo, porque a esa condición de Dios añadió también la condición de hombre. Y vino a nacer como un hombre, y vivió y experimentó las limitaciones de los
hombres, dice la Escritura, pero sin pecado. Y murió como si fuese culpable, no de 1, ni de 2, ni de 1000 pecados, sino de cualquier pecado que todos los que habrían de creer pusieron a los pies de Cristo. Él pagó por todos ellos, Él sufrió por todos ellos, Él murió por todos ellos. Pero dice la Escritura que resucitó. Y al resucitar fue coronado vencedor. No más alto de lo que siempre había estado como Dios, pero sí más alto de lo que ningún hombre ha experimentado, porque Él no es simplemente un hombre, es el Dios hombre, nuestro Redentor. Y al Rey, dice la Escritura, no solamente se le contempla, también se le obedece. Esto es difícil de entender a personas, es difícil de entender para personas que viven en el siglo XXI, en Occidente, donde la autoridad está siempre cuestionada. Pero si nos trasladásemos a un pobladito ahí en el medio de otro continente, no hay que decir cuál, porque hay varios que están en esa situación, nos daríamos cuenta de que todavía hay un respeto por la autoridad, porque el rey todavía ostenta esa autoridad. Y si aunque estés en una tribu pequeñita, el rey decide cualquier barbaridad, nadie va a dudar de ello. Van a obedecer, porque saben que el rey es el que tiene la autoridad. Bueno, gracias a Dios que el nuestro es el rey, pero es un rey justo y no caprichoso como todos estos monarcas de medio pelo. Pero aquí es donde se produce el punto de inflexión para muchos. Aquí es donde se produce el conflicto para muchos, porque están dispuestos a considerar a Jesús como un buen referente. Particularmente en esta época de Navidad. Se apela constantemente a Jesús y hasta los políticos en sus discursos nos hablan de Jesús. De un Jesús que es símbolo de paz y de concordia. De un Jesús que se le observa y se le estima como mensajero de luz y de fraternidad. Pero ninguno de ellos está dispuesto a rendirse ante el Jesús que es Rey. No están dispuestos a obedecerle. Y esto no es algo nuevo. La mayoría de los que seguían a Jesús durante su ministerio aquí en la tierra pensaban de esta misma manera. Jesús es el mejor, decían. Ni comparar con los escribas y los fariseos. ¿Cómo vamos a comparar a Jesús con estos? Si los religiosos solo nos piden pagos y ofrendas y Jesús nos da de comer. ¿Cómo vamos a compararlo con los pensadores que hay que mantenerlos si es Jesús el que nos mantiene a nosotros? Él nos sana, Él nos entretiene, Él nos cuida, Él habla de esperanza y de un reino que estos miserables políticos y revolucionarios no son capaces de proporcionar. Jesús hace lo que nadie más puede hacer. Jesús dice lo que nadie más se atreve a decir, pero nada más. Para ellos no había nada ni nadie más en Jesucristo. Por eso, Jesús, que conoce a su audiencia, les dice en Juan 8:31, entonces Jesús decía a los judíos, fíjate, que habían creído en Él, no a cualquiera que pasaba por allí, sino a los que le reconocían como alguien valeroso, como alguien distinto, como alguien especial. Es a esos a los que Jesús les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A muchos les gusta citar este texto en su parte final. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De hecho, esto llegó a ser el lema del FBI durante unos cuantos años. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué bonito eslogan, ¿verdad? Estoy por pedirme una camiseta en Navidad con esto escrito ahí. Pero nos olvidamos de lo que dice Jesús previamente. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y entonces sí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la verdadera libertad, dice Jesús.
Esta es la verdad que libera, dice Jesús, permanecer en su palabra. Y no podemos pensar que estamos siguiendo a Cristo si no permanecemos en su palabra. No podemos pensar que somos discípulos de Él si no permanecemos en su palabra. Y este permanecer en su palabra no significa otra cosa que conocer su palabra y obedecer su palabra. Conocer su palabra y obedecer su palabra. Esa es la verdad del Evangelio. Eso es lo que nos hace libres. Porque sus atributos no cambian y su autoridad no varía. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso implica, en tercer lugar, que su actividad no cambia. Su actividad no cambia. Decíamos antes que casi todo cambia en nuestra vida, incluido el lugar en el que nos congregamos. Yo me crié en una iglesia que ya no es el lugar en el que ahora estoy. Pero por muchos años allí, en esa iglesia, tuvieron a un pastor, no llegué a conocerlo, murió bastantes décadas antes de que yo hubiera nacido, que se llamaba don Enrique Turral. Y además de un ministerio muy notable de predicación, este hombre escribió varios himnos. De hecho, a veces cantamos algunos himnos que él escribió o que él tradujo y adaptó al español. Uno de ellos dice lo siguiente: en todo tiempo alabaré el nombre de Jesús. Tenemos que cantarlo en alguna ocasión. Pero en una de esas estrofas dice: pontífice, profeta y rey, pastor y amigo fiel, cimiento estable de mi fe, mi todo hallo en él. Qué interesante que este hombre entendía que si queremos alabar a Cristo debemos conocer quién es Cristo. Y por eso redacta algunas de sus cualidades, algunos de sus atributos, pero también menciona alguna de sus actividades. Y en particular en esta estrofa que os acabo de leer, el autor recoge 3 funciones, 3 actividades que la Biblia atribuye concretamente a Cristo. En un sentido ya hemos hablado de las 2 primeras. Hemos hablado de Cristo como profeta porque nos hemos detenido a mencionar que si conocemos a Dios es por medio de sus atributos y Cristo, Jesucristo, como profeta con mayúsculas, nos revela a Dios, nos revela los atributos de Dios como nadie más puede hacerlo. En un sentido también hemos hablado de Jesús como rey, porque solamente Él tiene toda autoridad, porque Él es el recién nacido rey, dicen los magos, y es a Él a quien debemos adorar, es a Él a quien debemos obedecer. Pero otro aspecto esencial de su persona tiene que ver con su actividad como sacerdote. Como sacerdote. En la Biblia, un sacerdote no es solamente un señor que se viste con un traje raro. Ahí en el libro del Éxodo aparecen distintas indicaciones acerca de cómo debían vestirse los sacerdotes y debemos confesar que se trata de una indumentaria rara, no habitual. Si uno se encuentra a un sacerdote por la calle, lo distingue inmediatamente porque la manera en la que ellos se vestían es muy distinta a la manera en la que nos vestimos todos los demás. Pero más allá de su vestimenta, un sacerdote en la Biblia es un mediador. Un mediador entre lo divino y lo humano. Un mediador entre lo invisible y lo visible. Y en el Antiguo Testamento se nos presenta a Moisés como un mediador. Un mediador entre Israel y Dios. Pero la Escritura, en su Nuevo Testamento, en su nuevo pacto, nos presenta a Cristo como un mediador distinto. El mediador de un mejor pacto. Y dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En esta misma carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 22,
se incide una vez más en este rol, en esta actuación, en esta función de Jesús como sacerdote. Y dice ahí que Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues cuando uno moría, había que reemplazarlo y otro ocupaba su papel. Pero dice el capítulo 7 de Hebreos, versículo 22, pero Él, refiriéndose a Jesucristo, conserva su sacerdote inmutable. Es decir, que no cambia. ¿Y por qué? Porque Él permanece para siempre. Por eso el apóstol Juan puede escribir lo siguiente en su primera epístola: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado, mediador tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si podemos reconciliarnos con Dios, si podemos ser perdonados por Dios, si tenemos alguna posibilidad de dirigirnos a Dios y de anhelar el hecho de que un día nos encontraremos con Dios, es porque su actividad no cambia. Si podemos presentarnos delante de Dios es porque Él nos ve a través de la obra de Cristo. Un Cristo que no deja ni por un segundo de interceder a favor de los que son suyos. Y de interceder efectivamente por los suyos. Porque no era suficiente con que tuviésemos un abogado defensor, un mediador intercediendo por nosotros. Yo he conocido abogados que, siendo capaces en un momento determinado, han incumplido, se han olvidado de presentar cierto documento y el caso se perdió. Y no pudo resolverse nada más. Una vez que tuvo la oportunidad de presentar las alegaciones correspondientes, si no lo hizo, no hay una segunda vuelta. Cristo no deja de interceder por los suyos. Su sangre no deja de ser efectiva. Nunca ha dejado de ser eficiente ni suficiente para limpiar y sanar a todo el que se acerca a Él. ¿No trae esto consuelo a nuestro corazón? ¿No nos anima? ¿No permite que nuestra confianza en Cristo aumente, sabiendo que no importa cómo de oscuro haya sido tu pecado, sabiendo que no importa cuánto te hayas alejado de Dios, Él es poderoso para borrar tus pecados y limpiarte de toda maldad? Pero hay una cuarta implicación, la cuarta y la última de nuestra lista en esta mañana. Su actualidad no cambia. Cristo es eterno. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Por eso sus atributos, sus cualidades no se desgastan. Por eso sus propiedades no se estropean. Por eso su autoridad no decrece ni su actividad termina. Por eso su actualidad no se pasa. Cristo siempre es pertinente. Cristo siempre es apropiado. Cristo siempre es oportuno. En estas épocas de celebraciones y comidas y cenas, vamos al armario a encontrar algo que nos podamos poner para la ocasión. Hay algunos encuentros más informales, otros más formales, y de repente nos damos cuenta de que la ropa ya no nos sirve. O de que eso que en su momento me regalaron, que se veía tan bien, no tenemos el valor de volvérnoslo a poner. Algunos se atreven con cualquier cosa, es verdad, pero espérate que se sienten y comenten los demás. Siempre hay algún cuñado esperando la ocasión, ¿verdad? Pero Cristo no se pasa de moda, siempre es pertinente, siempre es apropiado, siempre es oportuno. Y además, hay un pequeño detalle que no podemos pasar por alto, porque hablábamos de que nosotros cambiamos y lo hacemos constantemente, pero hay algo que no ha cambiado en nosotros, en ninguno de nosotros, porque el principal problema del ser humano sigue siendo el mismo. Seguimos siendo pecadores. Y si Él no interviene en tu vida, si Él no interviene en mi vida, nuestra situación sigue siendo la misma.
Cristo es perfecto en sí mismo, pero nosotros no lo somos. Cristo no necesita de nada ni de nadie, pero nosotros lo necesitamos a Él. El ser humano está muy lejos de Dios, pero Él se ha acercado a nosotros. Cristo no puede rebajar sus estándares, pero sí puede elevar los nuestros. Y si en esta mañana todavía te encuentras apartado de Él, aunque estés aquí en una iglesia, eso no importa. Solo Dios sabe lo que hay en tu corazón. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Un Evangelio que enseña que Cristo vivió y murió, pero que también resucitó, para que donde Él está, nosotros podamos también estar. Para que a donde Él ha podido entrar, nosotros podamos también entrar. Esto es, a la misma presencia de un Dios que es justo y es santo para siempre. Él lo ha prometido, donde yo estoy, vosotros también estaréis. Me voy y prepararé moradas para que no solamente vengáis de visita, sino que os quedéis, que os mudéis, que permanezcáis donde yo estoy. Para siempre, sin posibilidad de desalojos, sin interrupciones, sin exclusiones de ningún tipo. Llegados a este momento, yo te pregunto, ¿has experimentado el verdadero perdón que Cristo ofrece? Muchos hablan de un perdón a medias y dicen eso de yo te perdono, pero no olvido. Sin embargo, dice la epístola a los Colosenses que cuando estábamos muertos en nuestros delitos, cuando estábamos perdidos en la incircuncisión de nuestra carne, Él nos dio vida a nosotros. ¿Cómo? Habiéndonos perdonado todos los delitos, cancelando el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, y dice Pablo, y que nos era adverso. Pero termina añadiendo lo siguiente, Él lo ha quitado de en medio, clavándolo en una cruz. En esa cruz no solamente Cristo fue crucificado, fueron también todos nuestros delitos y pecados crucificados con Él. ¿No trae esto consuelo y confianza a nuestro corazón? Saber que Cristo es la roca más segura, que no hay tormenta ni temporal que puedan desplazarla ni tan siquiera 1 milímetro. Solamente en Él podemos descansar seguros. Sus promesas son siempre sí y amén. Solamente Él es digno de confianza. Y pase lo que pase aquí en la tierra, Él permanece en su trono allí en el cielo. Los políticos pasan de ser admirados por todos a ser olvidados por todos. Los gobiernos vienen y van, pero Cristo no ha perdido actualidad. Sigue estando vigente porque sigue estando al control de todo. Hermanos, a la luz de lo que la palabra de Dios enseña, nos damos cuenta de que necesitamos pensar mucho más en Cristo y menos en nosotros. Entendemos que necesitamos temer mucho más a Cristo y menos a los hombres. Llegamos a la conclusión de que debemos imitar mucho más a Cristo y menos estas tendencias contemporáneas que hoy son lo más, pero que mañana ya no están. Necesitamos honrar mucho más a Cristo y menos a nuestras propias preferencias. Porque es probable que si sigues madurando, tus preferencias hoy no serán las mismas que en el día de mañana. Aquello que has pontificado y dogmatizado para hoy, mañana ya no servirá. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, porque esto no le sucede a Jesucristo. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Que Él permita que vengamos a un mejor conocimiento y a un mayor reconocimiento de Cristo.
para su gloria y para el bien de su iglesia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos en este día, porque tú nos has mandado lo más precioso que tenías, a tu propio Hijo, el único, el amado. Y lo has hecho para humillarlo como a un criminal, con el fin de exaltarnos a nosotros, los verdaderos criminales, aquellos que pretendían robar tu gloria, aquellos que se oponían a tu autoridad, aquellos que pretendían vivir sin que tú recibieses la honra debida a tu nombre. Te damos las gracias por tu misericordia y tu gracia. Te damos las gracias por haber enviado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta época particularmente queremos reconocer que no hay nadie más que Jesucristo. No hay otro como Jesucristo. No permitas que nuestra mirada se desvíe hacia otro lugar, hacia un bien menor o directamente un mal que te desagrada. Ayúdanos, oh Dios, con la potencia y la eficacia del Espíritu Santo a reconocer a aquel que es digno de toda la gloria y honra y majestad. Y a vivir postrados, de rodillas, sabiendo que solamente hay uno que tiene el derecho a permanecer erguido, Jesucristo. A Él sea la gloria en la iglesia, en el cielo y en la tierra en este día. En el nombre de Jesús. Amén.